Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas ponemos el foco de Perspectiva Mundial en las tensas relaciones entre Ecuador y Colombia tras esos continuos desencuentros que se van dando entre los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Gustavo Petro de Colombia. Crisis política, crisis económica, lucha antidrogas y una seguridad fronteriza bastante en estado de alerta son apenas esa punta del iceberg que se muestra entre estas dos naciones que comparten 586 kilómetros de frontera. La imposición de aranceles por parte de Ecuador en enero, 30%, y que se respondió con reciprocidad por parte de Colombia, y la operación exterminio total, como la llamó el presidente Noboa, con bombardeos en la zona de fronteras realizados por Quito con la colaboración del gobierno de Trump, detonaron esta crisis donde la diplomacia verdaderamente está ausente, Margarita. Sí, María Emma ausente, por lo menos hasta ahora. Para hablar de este tema nos acompañan Oliver Wack, gerente general para la región andina de Control Risk, y Rafael Hernández, periodista y director nacional del canal Ecoavisa. Bienvenidos. Hola, un gusto acompañarlos, Margarita, María Emma y por supuesto Oliver. Pues, Oliver, empezamos con usted. Control Risk ha estado por otros motivos muy en el panorama geopolítico mundial, pero queremos concentrar al Control Risk de la región suramericana. ¿Qué está pasando? Esto obviamente no es nuevo y las relaciones entre Colombia y Ecuador desde 2008, desde la época de Rafael Reyes, de Reyes, de Raúl Reyes, el terrorista, han estado muy tensas. Pero ¿qué está pasando ahora y qué impacto pueden tener en una región tan convulsionada, Oliver? Micrófono, María Emma. Margarita, gracias por tenerme. Siempre un placer estar aquí con ustedes y creo que la coyuntura, pues sí, se presta para un conversatorio sobre este tema. Yo creo que hoy hay una confluencia de tres factores que nos llevan a la situación en la que estamos y el primero es el que tú mencionas. Esto no es un tema nuevo en el sentido de que son dos países soberanos, democráticos, con centenares de años de independencia que tienen una frontera difícil. Una frontera que con todo el debido respeto es hasta cierto punto el lejano oeste. Esto es una frontera con dinámicas de narcotráfico, crimen organizado, trata de seres humanos, minería ilegal, etcétera, etcétera, grupos terroristas. Como bien lo mencionabas, antecedentes históricos de tensiones mucho antes del 2008, pero claro, la Operación Fénix es la más reciente que todos recordamos y más recientemente, pues, otras dinámicas en la frontera. Eso siempre ha sido así y eso siempre será así, no importa quiénes son los presidentes del lado y lado de la frontera, pero se junta a esto una coyuntura, que es el segundo tema, política en ambos lados de la frontera, y lo podemos discutir en más detalle en un segundo, supongo, pero en Colombia, año electoral, el primer presidente de izquierda buscando dejar a su sucesor Iván Cepeda en el cargo, del lado ecuatoriano de la frontera, un presidente joven, relativamente recién llegado, con un mandato fuerte en temas de seguridad, de combatir la inseguridad histórica en ese país, y que tiene que mostrar logros. Y el tercero, y creo que es fundamental que hablemos también de eso y que saquemos el tiempo suficiente, porque Estados Unidos aquí no se puede dejar de un lado. La nueva postura de Estados Unidos frente a la región, la nueva postura de Estados Unidos hacia el mundo entero, y lo estamos viendo en estos días en Irán. Y yo creo que tanto la relación de Estados Unidos-Ecuador como la relación de Estados Unidos-Colombia juegan un rol ahí, y creo que es la confluencia de estos tres temas que nos lleva a este nuevo pico en las tensiones entre ambos países. Pues como vemos, viene de atrás. Rafael, quiero preguntarte, porque a esto se suma además una circunstancia interna de Daniel Noboa en el sentido de esta lucha contra las drogas en la cual se ve fortalecido por el gobierno de Estados Unidos y que está moviendo una cantidad de factores ahí en Ecuador y está causando tensiones fronterizas con Colombia. ¿Cómo se lee allá en Ecuador esto que está haciendo Noboa y esa alianza que ha cerrado con Trump? Bueno, Margarita, creo que en gran medida los tres temas que ya Oliver ponía sobre la mesa están muy estrechamente relacionados en los hechos que hemos visto desarrollarse en los últimos días. No podemos ignorar el hecho de que el presidente Noboa estuvo reunido junto con una serie de otros presidentes en Miami con el presidente Donald Trump en lo que ahora se denomina la iniciativa de Shield of Americas. Eso evidentemente da a entender que el gobierno de Ecuador tiene una cercanía bastante notoria, evidente, pública con Estados Unidos,
Unidos y que por ende va a también dibujarse en una afinidad no solo política, sino en cuanto a todos los ejes en los que Ecuador tiene una agenda prioritaria, como es en efecto el tema de seguridad. Entonces, queda bastante claro, dada la consideración de la línea política y de la ideología a la cual responde el presidente Petro, que detrás de esto no solamente están factores como pudieran ser la inseguridad, el gran problema que los dos países en conjunto tienen frente al narcotráfico y demás delitos vinculados, sino que también hay evidentemente una intención de seguir el paso de lo que desde Washington se va marcando. El tema del crimen organizado que acecha esa porosa frontera, como bien lo describían ustedes dos, cada vez toma más fuerza en la agenda del presidente Donald Trump y en las acciones, porque aquí hubo un bombardeo que Colombia o el presidente de Colombia acusa como que se tiraron bombas en la frontera para contra esas organizaciones de las FARC y de otros grupos terroristas ahí mismo en la frontera. Ese primer punto de la agenda del Escudo de las Américas, ¿ha cambiado, Oliver? Esa es otra película de lo que son los grupos organizados y la batalla que ha emprendido con el apoyo de Trump la región. Pues yo creo que Mira, una yo cosa pienso está que clara y es que en los últimos años sí hemos visto que este tema de crimen organizado, que por supuesto países como Colombia en particular, pero otros países de la región, Ecuador quizá un poquito menos, Perú definitivamente, pues conocen muy bien de los años 80, 90, incluso antes. Esto no es algo nuevo necesariamente, pero lo que sí es distinto es que en los últimos años sí hemos visto una proliferación de estos grupos de crimen organizado. En el Risk Map de Control Risks este año lo llamamos como la creciente nebulosidad de crimen organizado que se extiende hacia países donde antes no operaba tanto, en parte vinculado con la pandemia del COVID y todo lo que implicó en cuanto a dinámicas de comercio transfronterizo. Entonces, países como Ecuador, por ejemplo, que antes no tenían este nivel de violencia, pues hoy en día se encuentran sufriendo los niveles de inseguridad que sufren, pero también son otros países en la región, Bolivia, Chile, para solo nombrar algunos. Entonces, yo creo que la dinámica no es nueva. Lo que sí es nuevo es, uno, esta proliferación, lo que les digo, que estos grupos hoy en día hacen presencia mucho más robusta en muchos países en la región. Y lo otro es que en definitivo tenemos en Estados Unidos un presidente, un gobierno que hoy en día está con una postura de no la vamos a tolerar más y no importa la diplomacia, no nos importa tanto, ¿no?, la buena conducta o la forma en la que antes hacíamos las cosas. Aquí la lógica es queremos logros, queremos resultados. Y eso es en parte, por un lado, la tensión que ha tenido con el presidente Petro en Colombia ante la falta de resultados y al contrario, ante unos resultados de casi 4 años de gestión de gobierno que nos han llevado a un aumento de la inseguridad, una proliferación del cultivo de coca, etcétera. Sí. Y por el lado ecuatoriano, por supuesto, un presidente más cercano ideológicamente. Ahorita hablaremos también de cómo se refleja esto en temas de aranceles y política económica, por ejemplo, pero en la parte de seguridad, un presidente que está dispuesto a jugar este juego, a decir, ok, yo estoy con ustedes, yo le voy a hacer frente al crimen organizado de una manera que no habíamos hecho, mejor dicho, nunca antes, Sí, con total. operaciones militares, con bombardeos, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo el despliegue de 75.000 militares y policías, y se lo pregunto a Rafael, están en medio de toque de queda en ciertas zonas, incluida Guayaquil. Hay medidas de excepción, de hecho, en ese país, y eso pues también se está reflejando en la tensión fronteriza. ¿Los ciudadanos respaldan este trabajo? ¿Ven con recelo el apoyo de Estados Unidos? ¿Llegó la DEA, el FBI a instalarse? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando con Ecuador? Mira, yo ante todo soy periodista y los periodistas generalmente nos hacemos muchas preguntas y en realidad en el punto en el que estamos ahora justamente es un punto de muchas preguntas. Primero, ¿cuál será el resultado concreto del estado de excepción? ¿Y por qué esa duda puedo transmitir sin lugar a dudas que es una duda generalizada de la población ecuatoriana? Porque la medida del estado de excepción no es nueva. Incluso el toque de queda que ahora se le ha sumado a esta medida de estado de excepción no es nueva. Ecuador conoció estas medidas a partir de la pandemia del COVID, pero luego
a medida que se fue agrandando el problema de inseguridad y de narcotráfico, todos los presidentes que vinieron antes del presidente Noboa ya implementaron también los estados de excepción bajo el argumento de que era necesario controlar la inseguridad. Lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso. Entonces, la gran interrogante que por muchos lados hay es cuál es en esta ocasión el factor diferenciador que va a hacer que haya un resultado distinto al que hemos visto que en los últimos años no se ha controlado. Por otro lado, tocabas un punto muy importante, está la colaboración de Estados Unidos. Mira, yo te diría que el ciudadano promedio en realidad está un poco lejos de las ideologías y probablemente no le importa si la colaboración viene de Estados Unidos o viene de cualquier otro país, siempre y cuando traiga resultados efectivos. Entonces, una acción como el anuncio de la presencia de la oficina del FBI en Ecuador no es algo que te genere en el ciudadano de a pie, no me refiero a los actores políticos, te genera una reacción adversa, pero tampoco favorable. Básicamente el ciudadano promedio lo que está esperando es, bueno, veamos cuáles son los resultados concretos que se dan de esta operación, porque por ahora lo que se ha visto en los últimos meses en concreto es una gestión de la política de seguridad muy enfocada en detener a cabecillas, a figuras visibles dentro de las diferentes bandas que operan en Ecuador, y en eso sin duda ha habido resultados, eso es bastante evidente, Sí. pero la pregunta es, una vez que descabezas a esos líderes, ¿cómo tomas acciones para garantizar que no surjan nuevas figuras dentro de estas estructuras que simplemente toman el mando y en ocasiones empeoran la situación porque al sacar una cabeza de una organización criminal, lo que suele ocurrir también es que se fragmentan en unos grupos no solo más pequeños, sino también más desordenados? Claro, pero Rafael, veíamos a las dos cancilleres de ambos países que anunciaban la posibilidad o el encuentro el 23 y 24 de este mes en la Comunidad Andina de Naciones, cuya sede es Lima, para tratar de meterle un poquito de diplomacia y de política que ha estado ausente. ¿Cree que llegó el momento de calma? Bueno, y en vísperas de elecciones presidenciales en este país, que también es algo que hay que considerar en esta ecuación. Rafael, ¿qué opina? Mira, sin duda los dos países necesitan, sentarse a la mesa. El presidente Petro necesita sumar votos, por decirlo de algún modo, no para él, evidentemente, pero para su candidatura, la candidatura que él respalda. Y por el otro lado, el presidente Noboa tiene varios frentes abiertos. El más reciente, del cual los medios estamos reportando hoy, una posibilidad de que nuevamente tengamos una crisis eléctrica por varios problemas estructurales, pero en los cuales siempre una vía de, digamos, alivio para la generación eléctrica ecuatoriana ha sido la compra de electricidad a Colombia, que en este momento felizmente tiene buenos niveles de generación. Entonces, si no se destraba el nudo diplomático en este momento, creo que ambos presidentes pierden. ¿Lo lograrán hacer? Eso es más difícil de determinar porque están abiertos tantos frentes que hay que tratar de entender hasta dónde están dispuestos de ambos lados a ceder. Creo que esa es la clave, porque no solamente estamos topando un tema político ni de seguridad, sino además comercial. El tema de los aranceles marcadamente genera mucha tensión y también mucha presión sobre el presidente de Ecuador, porque los sectores productivos, digamos, los gremios, las industrias, los exportadores, que son generalmente grupos que incluso por afinidad ideológica suelen respaldar una gestión como la del presidente Noboa, han visto en los últimos meses una serie de circunstancias entre las internacionales y las que nacionalmente se están abriendo en el frente con Colombia que generan preocupación porque Sí. cada vez se les vuelve más difícil operar, trabajar, generar. Creo que ese tema de la diplomacia la semana entrante será determinante. No sé, Oliver, ¿usted qué opina de esa posibilidad? ¿Dará resultados, Márgara? No sé. Sí, porque además recuerdo cuando estalló la crisis por los aranceles, los analistas pensaban que sería una cosa de corto plazo, que había unos factores de conveniencia política tanto en Quito como aquí en Bogotá, etcétera, pero que a ninguno de los dos países le convenía y que se resolvería pronto. Y miren ya cuánto llevamos. Entonces quería también como ver, Oliver, ¿tú qué piensas de este panorama y si servirá la reunión en Lima? Pues por un lado, ojalá sirva porque aquí todos pierden. Si en una confrontación económica, una guerra económica, Ecuador, Colombia, no hay ganador. Y los principales perdedores son las pequeñas y medianas empresas en las zonas fronterizas, las poblaciones, en esas zonas que no son, históricamente hablando, zonas particularmente ricas, al menos en un sentido no socioeconómico. Habrá
recursos naturales, etcétera, pero no son zonas ricas, son zonas marginalizadas en ambos países. Entonces, ahí es donde la gente pierde y eso no tiene a priori ningún sentido. Ahora, aquí estamos hablando de perspectiva mundial, ¿cierto? Y yo creo que si hoy en día elevamos un poco la mirada y miramos más allá de Ecuador, Colombia e incluso más allá de la región, hacia el mundo, vemos que lastimosamente pareciéramos estar en un momento de la geopolítica, en la relación entre países, en el que lo que tiene sentido no es necesariamente lo que prima. Entonces, ¿tiene sentido que Ecuador y Colombia se sienten para resolver? Por supuesto. ¿Tiene sentido que se siga escalando una guerra económica entre ambos países? Para nada. ¿Es por eso que yo creo que necesariamente es factible que ese sea el resultado? No, porque yo creo que hoy en día, y sobre todo con la dinámica política, la presión sobre ambos presidentes, en el caso de Noboa, una presión interna que tiene que mostrar resultados, la gente ya quiere realmente ver visiblemente el impacto de su política de seguridad y bombardeos, pues en una faceta de ello. En el caso colombiano, como bien decía Rafael, pues el proceso electoral y Gustavo Petro, que tiene hoy, ¿no?, 5 meses para finalizar su mandato y tiene que posicionar a su sucesor, pues ahí hay reales razones por las cuales lo que a priori no sería lo más pertinente, lógico, racional y beneficioso para ambos países es lo que Claro. termine pasando y es un poco lo que tememos nosotros. Estamos en el mundo del sinsentido, eso sí. Sí, China, Sin embargo, quiero acotar algo, si dígame, me lo sí, permiten, claro que sí. y es que irónicamente hace poco hubo ya una reunión en Quito, en medio de precisamente el inicio de la guerra Sí, arancelaria, sí. entre las dos cancilleres, y la lógica decía que ese era el momento en el que se iba a desactivar, y lamentablemente el resultado no fue fructífero. Entonces, ese antecedente corto le suma a la incertidumbre que, como bien Oliver manifestaba, hay por lo impredecible también de la política internacional y del manejo de la política, de la diplomacia que hemos visto por parte de estos países. En particular, en el caso del presidente Noboa, sí se ha visto que no tiene problema en salirse de lo convencional si es lo que le resulta beneficioso de alguna manera, como ocurrió con la Claro. incursión en la Embajada de México en un episodio que no está relacionado a lo de Colombia, sin duda, pero nos muestra un patrón de cómo podría comportarse también. Y esa geopolítica mundial y ese, dijéramos, en lo que está encubierto ese escudo de las Américas, obviamente el tema de los cárteles de las drogas, pero también en el tema de China. ¿Cuánto pesa en esa situación el primer socio comercial de Ecuador, como es China, un comercio muy vital? ¿Qué peso tiene en las decisiones que toma Trump de fortalecer a Ecuador? Tratar de recoger banderas y decir, no sigan ustedes de primer socio comercial y de estratega en la región Colombia y Ecuador. ¿Creen ustedes? No Mira, sé. o sea, definitivamente es evidente que detrás del escudo de las Américas no solamente está el tema de la seguridad y todo eso, porque esto es hasta público. Si tú revisas documentación del Departamento de Estado de Estados Unidos, los documentos recientes dan cuenta de la intención y de la estrategia de Estados Unidos de buscar reducir la influencia de otros países. No mencionan a China, pero es evidente a quién se refieren, en la región latinoamericana. Esa documentación nosotros la estuvimos viendo precisamente a propósito de la reunión de Miami, y es evidente que en el caso de Ecuador hay esa suerte de dicotomía, porque si bien Ecuador mantiene una relación muy estrecha en este momento, precisamente por el vínculo entre Noboa y Trump, también es cierto que Ecuador no se puede dar el lujo de renunciar a China, tanto así que en la propia administración de Daniel Noboa ha firmado y ha llegado a entendimientos con China, uno de los más importantes, para tratar de finalmente hacer funcionar una de las centrales hidroeléctricas fundamentales en el país. Entonces, hay de por medio una serie de inversiones no solo comerciales, sino estratégicas de infraestructura, que solo un país como China está dispuesto a financiar y a las cuales incluso un presidente de la línea de Daniel Noboa saben que no pueden renunciar tan fácilmente. Yo quisiera preguntarle a Oliver, ¿será posible que esta coyuntura de la cual estamos hablando haya creado una especie de Noboa más envalentonado? Estoy hablando de una coyuntura, de esta alianza, del escudo para las Américas y de que vemos El en El desafío, Salvador a ¿no? Bukele y tenemos en Argentina a Milei y tenemos ahora en Chile a Kast. ¿Será posible que eso está acentuando aún más estos puños, estas manos duras?
Sin duda alguna, por el lado de Noboa y por el lado de esta nueva derecha, mencionaste a Milei, por supuesto, ¿no? Pero también otros países en Bolivia. Tenemos una nueva derecha que hoy en día ciertamente encuentra en la Casa Blanca una contraparte muy distinta a la que se veía con Joe Biden en los últimos ¿no? 4 años de su mandato. Y entonces creo que sí hay un renovado foco y enfoque en estos temas, en particular el tema de la inseguridad, que el mismo gobierno de Estados Unidos ha dicho es absolutamente prioritario para ellos. Para ser justos, también creo que de eso que quizá no lo hemos hablado lo suficiente en la llamada, pero a nivel de la izquierda también, por supuesto, es parte de lo que creo que está en las mentes de los presidentes como Lula, como Petro, como otros, que ven esta nueva derecha y dicen hay que hacerle frente a este, digamos. Sabemos que el presidente Petro ha tenido sus roces con Estados Unidos, sabemos que parte han sido por temas de migración y de seguridad, que son los dos temas justamente que prioriza Estados Unidos hoy en sus relaciones hacia América Latina. Yo creo que de lado y lado la postura de Estados Unidos es absolutamente fundamental y ahí es un poco donde yo temo, como les decía ahorita, quizá esa falta de entender que aquí hay una frontera histórica, como ya lo decíamos, 600 kilómetros mal contados, 590, relaciones de centenares de años, relaciones tan estrechas que mucha gente llama la relación comercial de Ecuador y Colombia la más sólida en Sí. la comunidad andina, pero hoy en día, quizá por incentivos políticos de lado y lado, existen intereses en llevar la conversación por un lado ligeramente diferente a lo que estaría realmente en el mejor interés de los dos países y sus Claro, poblaciones. y ahí se ve la geopolítica, no más en la comunidad andina, esos poquitos países, sin embargo, pues se han ido derechizando. ¿Será que Estados Unidos, y se atreverá Estados Unidos en vísperas de elecciones, 2 meses y medio de primera vuelta en Colombia, a desplegar tropas más allá del apoyo militar a Ecuador? No sé qué opinan ustedes, no sé Control Ruiz cómo lo analiza y Rafael. Pues yo más bien cuento una anécdota de hace 2 semanas, quizá un día o dos más, pero no mucho, que alguien me preguntaba en un evento nuestro donde hacíamos este análisis geopolítico sobre si yo pensaba que era factible un ataque contra Irán. Y yo decía, pues, lo mismo un poquito, ¿no? La lógica dicta que ese ataque no tendría sentido, el costo económico sería muy alto, el costo político doméstico para el presidente Trump sería muy alto, parecería no tener sentido, pero vivimos en un mundo en el cual no todo lo que tiene sentido es lo que se hace y viceversa. Entonces, aquí hemos ya tenido una cantidad de anuncios de posibles operativos militares, incluso en tierra, en diferentes países en la región. Yo creo que dependiendo un poco de la coyuntura, también dependiendo de lo que pase justamente en Irán, qué tan distraídos está Estados Unidos o qué tan necesitado está de otro distractor, por ejemplo, en esta región, que Sí. facilita un poco cambiar la narrativa y hablar de otro tema, pues ahí se abre una cantidad de escenarios cuando hacemos análisis en escenarios. Yo les recomiendo a los clientes siempre no dejarse regir por lo que parecería ser lo más factible, eso está muy bien, llamémoslo el escenario más probable, pero hay que estar preparados para todos. En resumen, me preguntas, ¿lo veo como algo que tiene mucho sentido? No. ¿Lo descarto porque es algo descartable desde la lógica? No, hoy en día nada es descartable y hay que prepararse para esto. Y Rafael, allá cómo ven en Quito la posibilidad de que Estados Unidos termine poniendo tropas en territorio ecuatoriano, es decir, que la alianza vaya a más. Mira, es imposible descartarlo, precisamente porque, como Oliver lo decía, la forma en la que se va comportando la Casa Blanca actualmente no siempre sigue una lógica ni un patrón esperado o lo que uno podría predecir. Básicamente esto se tratará también de cuánta urgencia tenga Trump de actuar sobre eso, porque evidentemente hay todos estos otros factores distractores que ya mencionó Oliver. Hay la posibilidad también de que pronto ocurra algo en Cuba. Entonces, esto básicamente dependerá de cuánta urgencia Trump le quiera dar. El tema de la presencia de las tropas en Ecuador tiene algunos limitantes, pero ya, de hecho, con los anuncios y acciones que han ido tomando de parte del gobierno ecuatoriano, se ha notado que se puede, digamos, trabajar en torno a esas limitaciones. ¿Cuál es la limitación puntual que actualmente tenemos? Incluso por vía constitucional, no se puede instalar una base como tal, rotulada como un puesto de avanzada o como una base militar de Estados Unidos. Pero de ahí tú tienes por debajo una serie de convenios y de acuerdos de cooperación con los cuales se puede justificar la presencia. De hecho, en particular, ya en los últimos meses ha operado
desde la base de Manta, en la cual en algún momento hubo una operación permanente por parte de Estados Unidos, ahora se han hecho vuelos de vigilancia en los cuales, digamos, lo que públicamente se dice es que el apoyo es logístico, que se utiliza solamente como catapulta para salir a patrullar, pero incluso en este último contexto del estado de excepción y del toque de queda que estamos viendo, las autoridades ecuatorianas han dicho con claridad que hay un apoyo ya de Estados Unidos, pero hacen la salvedad. En este momento es específicamente de inteligencia y de soporte técnico, lo han denominado, por decirlo de alguna manera. Es decir, todavía no están en la calle los soldados, si cabe el término, pero al mismo tiempo, teniendo un toque de queda en el cual incluso los medios de comunicación tienen una restricción para circular durante esas horas de toque de queda, Sí. mira, lo que pueda ocurrir en la realidad en el campo, pues diría que todo es Cierto, posible en este Margarita, punto. ¿no? Ujú. Sí. Y toquemos un tema que esto es como un entramado en el que todo se interrelaciona, pero digamos el principal argumento de Noboa en esta polémica ha sido que Colombia no hace lo suficiente o que Colombia no hace su parte para garantizar seguridad en la frontera, etcétera. Colombia esta semana hizo algo, pareciera como mandar una señal, y es el tema de la captura del lobo menor, del cartel o del grupo de los lobos, que toca además el tema del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Digamos, es un caso sensible para Ecuador. ¿Esto es parte de lo mismo, de esa presión, de esos desencuentros? ¿Y qué consecuencias, le pregunto a Rafael, puede tener la captura de este señor, de este delincuente? Bueno, mira, la lectura que hemos hecho en estos días acá de la captura del lobo menor, más bien habla o da cuenta de una realidad que supera incluso a los gobiernos, tanto el de Petro como el de Noboa, y es el hecho de que las fuerzas, digamos, del orden, tanto policiales como militares, de Colombia y de Ecuador, se volvió muy evidente que mantienen canales de comunicación directos y un nivel de cooperación que sigue funcionando con mucha fluidez por encima de las decisiones políticas. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque si vemos al otro incidente de esta semana, que fue el de la bomba en la frontera, finalmente a nosotros nos llamó mucho la atención que fuera un jefe militar quien termina diciendo, de alguna manera descartando la tesis de que era un ataque y más bien habló de la teoría de la posibilidad de un rebote. Entonces, más bien la captura del lobo menor se da como una lectura de que hay una cooperación a nivel policial que no se Incidente. detiene, que continúa, que funciona por fuera de lo que los presidentes deciden o de lo que los presidentes comunican públicamente. Entonces, digamos, el desenlace ya en específico de la captura termina siendo beneficiosa para la administración de Noboa, porque la captura de una figura como es Lobo Menor, que no solamente está vinculado de manera general a la trama del crimen organizado, sino que además es acusado de ser uno de los autores del crimen de un candidato presidencial, pues lo vuelve algo que mediáticamente es un punto a su favor. Y yo quería, para cerrar, Oliver, tal vez esta perspectiva mundial tan interesante y los planteamientos que ustedes hacen. Tenemos elecciones en esos tres países. Se ha mencionado a Brasil, elección presidencial, por supuesto a Colombia en 2 y medio meses y por supuesto internas en Estados Unidos de medio término. ¿Cómo se analiza, Oliver, esa situación geopolítica y esos cambios que traerá para la política interna de Estados Unidos y para estas dos grandes naciones sus elecciones? María, yo diría que es una moneda con dos caras. Por un lado, por supuesto, cada una de estas elecciones sí puede jugar un rol muy importante en cambiar el tablero. Un cambio de gobierno, tanto en Brasil como en Ecuador, podría posiblemente ¿no? sumarle a esta nueva derecha en estos países, y eso pareciera ser hoy por hoy el escenario más probable. Y por lo tanto, digamos, influenciar el debate desde esa óptica. Elecciones en Estados Unidos, por el otro lado, todo lo que estamos viendo, todo lo que sugiere el antecedente histórico, las tasas de aprobación tan bajas del presidente Trump, ahora buscándose esta pelea con Irán en contra de lo que quiere su base, ¿no? El alza de precios de combustible, otros temas, pareciera ser que va a girar más bien para el otro lado. Entonces ahí va a haber nuevas tensiones. Yo creo que lo crucial es que, si bien cada una de las elecciones puede cambiar, ¿no? alguna pieza, alguna ficha clave en el tablero, el resumen global es que nos seguimos moviendo en este mundo tan volátil, tan incierto, en el que, sí, como ya lo decíamos,
¿no? Las reglas, juegos que pareciera que no hay reglas y que todo está sobre la mesa. Entonces yo creo que las personas, bueno, en nuestro caso los clientes que están esperando que alguna lección cambie dramáticamente la situación y sobre todo las personas que dicen, no, si pasa esto, volvemos a la normalidad, llama un poco al cuidado. Yo creo que esa normalidad que algunos anhelan, que antes conocíamos, hoy en día no está sobre la mesa. No La existe. volatilidad sigue y las elecciones no van a cambiar esa lógica. Pues muchas gracias a los dos por este muy importante análisis de un vecino que queremos mucho, que esperamos en la reunión de la próxima semana distensione el panorama. Gracias a los dos. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, que la reunión dé resultados, pero también cerramos con esta consideración de que debemos acostumbrarnos a que estamos viviendo tiempos de alguna manera extraordinarios, que están cambiando nuestro orden de las cosas. Así que muchas gracias tanto a Rafael como a Oliver y a ustedes, nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial, con los temas que hacen agenda internacional. Buenas noches, Margarita, y a todos ustedes también allá en casa.